Lo que estás a punto de ver fue registrado en el fondo del océano, pero no es una ruina, es una ciudad, y sigue viva. Los exploradores pensaron que habían hecho historia, pero lo que grabaron nadie debería haber visto. Había un cielo, que no era cielo, estrellas que giraban, y pasos, aunque nadie los diera. Y cuando intentaron salir, la ciudad decidió cerrar la entrada. La ciudad abismal, una historia de terror en 3 actos. Parte 1. El descenso. El Hadal Explorer se balanceaba sobre las aguas del Pacífico como una cáscara perdida en la inmensidad. A 4.000 metros bajo la superficie, una grieta imposible se había abierto en la corteza terrestre apenas 3 semanas atrás. Los sismólogos la detectaron primero, una anomalía que no concordaba con ningún patrón tectónico conocido. No había sido un terremoto. Era como si el planeta hubiera decidido exhalar. La doctora Elena Vázquez ajustó los auriculares mientras observaba los monitores del sumergible. Como bióloga marina especializada en ecosistemas extremos, había descendido a las profundidades más hostiles del planeta, pero nunca había visto nada como esto. Las corrientes están completamente alteradas, murmuró al micrófono. Es como si hubiera un vacío abajo, literalmente. El capitán Marcus Morrison craqueó a través del comunicador. ¿Vacío? Elena, estás a 4 kilómetros bajo el océano. Los sensores de presión están enloqueciendo. Mira las lecturas. De sonar. En la superficie, Marcus estudió los datos. Las ondas sonoras simplemente desaparecían al llegar a cierta profundidad, como si fueran absorbidas por algo que no debería existir. El equipo había sido seleccionado cuidadosamente. Elena, Marcus, el Dr. James Chen, geólogo, y Sarah Mitchell, ingeniera de exoesqueletos, habían sido contratados por la corporación Meridian para esta expedición privada que mantenía un perfil bajo, pero tenía recursos ilimitados. Elena sintió el peso del exoesqueleto Nereid X, envolviéndola como una segunda piel metálica. Diseñados para resistir presiones que convertirían un cuerpo humano en pulpa, los Nereid X eran maravillas de ingeniería. Aún así, mientras se deslizaba hacia la fisura, sintió que se adentraba en algo que no era completamente de este mundo. Profundidad. 5.000 metros, reportó James. La fisura se está ensanchando. Elena dirigió sus luces hacia abajo y sintió que su corazón se aceleraba. La grieta no era una simple hendidura. Era una abertura perfectamente circular, como cortada con precisión imposible. Las paredes descendían en espiral suave, y cuando dirigió el haz de luz hacia el centro, este simplemente desaparecía. Marcus, ¿estás viendo esto? Negativo. Las cámaras están recibiendo interferencia. Solo veo estática. Extraño. Los Nereid X tenían sistemas de grabación diseñados para funcionar en condiciones extremas. Elena ajustó la configuración, pero las cámaras seguían transmitiendo imágenes borrosas. Mientras descendía por la espiral, Elena notó que las paredes no eran roca natural. Estaban cubiertas de símbolos grabados con precisión que sugería tecnología avanzada. Los glifos parecían antiguos, más antiguos que cualquier civilización humana. James, ¿estás viendo estas marcas en las paredes? ¿Qué marcas? Yo solo veo roca sedimentaria normal. Elena sintió un escalofrío. Dirigió su luz directamente hacia los glifos, y estos parecieron moverse, retorciéndose y cambiando de forma, creando patrones que dolían de mirar. A 6.000 metros, algo imposible comenzó a suceder. El agua se volvía menos densa. Elena estaba emergiendo mientras descendía. Esto es imposible. Marcus, mis sensores indican que estoy ascendiendo, pero sigo descendiendo por la fisura. Elena, tus coordenadas GPS están erráticas. Según nuestros instrumentos, ya no estás en el océano. Entonces lo vio. Una luz azul pálido comenzó a filtrarse desde abajo. No era bioluminiscencia, sino algo artificial, constante que creaba sombras angulares. A los 7.000 metros, Elena emergió. Del agua. Flotó en una caverna inmensa respirando pesadamente. El aire era seco y tenía sabor metálico. Sus luces iluminaron una bóveda rocosa que se extendía más allá de su alcance visual. Y abajo, imposiblemente abajo, se extendía una ciudad. Una ciudad con calles pavimentadas, edificios de arquitectura desconocida y farolas que emitían luz azul pálido. Encima de todo, un cielo artificial salpicado de estrellas que se movían en patrones que no seguían ninguna ley física conocida. Marcus, tienes que ver esto.
Hay una ciudad aquí abajo. Una ciudad completa. El silencio se prolongó antes de que Sara respondiera. Elena, eso es imposible. Estás a 7 kilómetros bajo el océano. Elena descendió hacia la ciudad. Los edificios no mostraban deterioro por agua. Las ventanas estaban intactas, las calles libres de sedimento. Era como si la ciudad hubiera sido protegida por una burbuja invisible. Sus pies tocaron la plaza central. El suelo era una mezcla de piedra y metal pulido que reflejaba las luces azules hipnóticamente. Los edificios la rodeaban como centinelas silenciosos, con arquitectura orgánica pero artificial, curvas que fluían como agua pero mantenían rigidez, de piedra. Todos sus instrumentos comenzaron a funcionar mal, excepto las cámaras de grabación. Estas seguían funcionando perfectamente, pero operando de manera autónoma, ajustando enfoque y encuadre sin su intervención. Elena caminó por la calle principal, sus pasos metálicos resonando en silencio absoluto. Las farolas se encendían a su paso, como si la ciudad despertara después de un largo sueño. Las luces creaban sombras que se movían independientemente, siguiendo sus propios patrones. En el centro de la plaza había una fuente que no brotaba, agua, sino una sustancia luminosa que se movía como mercurio líquido, subiendo en espirales que desafiaban la gravedad antes de caer al centro. Cuando Elena se acercó, la sustancia reaccionó, creando formas complejas que parecían intentar comunicar algo. Entonces escuchó el primer sonido. Un susurro tan bajo que pensó que era viento, pero no había viento. El sonido venía de todas partes y ninguna. Un murmullo en idioma desconocido que entendía visceralmente. Era una bienvenida, una invitación. Elena sintió que sus manos temblaban. Las cámaras seguían grabando con precisión inquietante. Se dio cuenta de que había estado caminando más tiempo del que recordaba y la ciudad se había vuelto más activa. Las luces parpadeaban en secuencias que parecían códigos, y los sonidos se intensificaron hasta convertirse en sinfonía de susurros superpuestos. Al final de la calle principal vio las escaleras. Una escalinata masiva descendía aún más profundo. Los escalones estaban tallados en el mismo material desconocido, pero irradiaban luz propia, una fosforescencia que pulsaba como un latido. Elena se acercó, y cuando puso su pie en el primer escalón, toda la ciudad pareció exhalar. Las luces se intensificaron. Los susurros se volvieron más claros y tuvo la certeza absoluta de que no estaba sola. Algo había estado esperando mucho tiempo. Sin darse cuenta de haber tomado la decisión, se encontró descendiendo. Cada paso resonaba con eco que se multiplicaba hasta convertirse en percusión rítmica. Las cámaras continuaron grabando imágenes que ningún ser humano debería haber visto jamás. Parte 2. La ciudad silenciosa. James Chen emergió del agua 3 horas después, su exoesqueleto goteando en el aire imposible de la caverna. Como geólogo había estudiado las formaciones más extrañas de la Tierra, pero esto desafiaba su concepto de realidad. Elena, ¿estás ahí? Su voz resonó en la vastedad sin respuesta. Los sensores confirmaron lo imposible. Aire respirable, temperatura de 18 grados, presión atmosférica que correspondía al nivel del mar. Como si hubiera atravesado un portal hacia otro mundo. Siguió las huellas de Elena por el suelo metálico. Sus instrumentos comenzaron a fallar uno por uno, todos excepto las cámaras, que continuaron grabando con precisión sobrenatural. Mientras avanzaba, James notó que los edificios no estaban construidos, habían sido cultivados. Las paredes mostraban patrones de crecimiento cristalino dirigido por inteligencia. El material base parecía silicio, pero con estructura molecular que no aparecía en la naturaleza. Las farolas se encendían a su paso, creando sendero de luz azul hacia el horizonte. Se detuvo frente a la fuente donde Elena había pausado. La amones, sustancia luminosa, seguía fluyendo en espirales imposibles, pero ahora había formas moviéndose dentro, siluetas que parecían nadar en el mercurio fosforescente. James se acercó más, ajustando sensores. La sustancia reaccionó, las formas volviéndose más definidas. Parecían ser personas, figuras humanas que se movían demasiado fluidas, demasiado perfectas. Decidió seguir las huellas hacia las escaleras. Mientras caminaba, notó que los edificios tenían cualidad orgánica. Las ventanas parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con ritmo lento. Cuando se acercó a examinar una, pudo ver el interior. Los edificios no estaban vacíos. Había figuras moviéndose con propósito por corredores y habitaciones. Se movían demasiado lentamente, como bajo agua, y sus formas eran fluidas. James dirigió su luz hacia una ventana
y la figura del interior se detuvo y se volvió hacia él. No tenía rostro, solo superficie lisa donde debería haber cara, pero James tuvo certeza absoluta de que era observado. La figura se acercó a la ventana, y James pudo ver que su cuerpo estaba hecho de la misma sustancia luminosa de la fuente. Era translúcida, con venas de luz azul corriendo por lo que podrían haber sido nervios. James retrocedió. La figura presionó lo que podría haber sido una mano contra el cristal, y James sintió una conexión mental. Imágenes se derramaron en su mente. Visiones de la ciudad cuando estaba habitada, cuando estas criaturas caminaban por las calles bajo un cielo real. Vio océanos que no eran de agua sino de tiempo líquido, civilizaciones que habían aprendido a moldear la realidad, como arcilla. Algo había salido mal. Un experimento para abrir puertas entre dimensiones había funcionado demasiado bien. La ciudad había sido apartada, separada del flujo normal de tiempo y espacio, preservada mientras el mundo continuaba sin ella. James se tambaleó bajo el peso de estas visiones. La figura retiró su mano y las imágenes cesaron, dejándolo jadeando. Continuó hacia las escaleras, pero ahora veía que todos los edificios estaban habitados. Las figuras se movían en su interior, conscientes de su presencia. Algunas se acercaban a ventanas para observarlo, otras lo seguían desde adentro, moviéndose de habitación en habitación. Cuando llegó a las escaleras, encontró más huellas. No solo de Elena, sino otras más antiguas, impresas permanentemente en los escalones. Como si a lo largo de milenios otros exploradores hubieran llegado y descendido hacia las profundidades. Las escaleras lo llevaron a un nivel inferior donde la arquitectura se volvía más extraña. Los edificios eran más orgánicos, como coral cristalizado, y las calles formaban patrones que dolían de mirar. Era como si la geometría hubiera sido alterada para seguir reglas que la mente humana no podía procesar. En el centro de este nivel, James encontró una estructura circular como un anfiteatro, con escalones que descendían hacia un centro donde había algo que no podía describir. Era como un espejo, pero reflejaba cosas que no estaban ahí. En la superficie reflectante pudo ver imágenes de Elena, pero no era Elena como la había conocido. Esta Elena se movía con fluidez sobrenatural, su exoesqueleto fusionado parcialmente con su cuerpo. «Elena», murmuró James, acercándose al borde del anfiteatro. La Elena del espejo se volvió hacia él. Sus ojos habían cambiado. Seguían siendo verdes, pero ahora tenían profundidad infinita. Cuando habló, su voz resonó directamente en la mente de James. «Ya no soy solo Elena, soy parte de algo más grande. Algo que ha estado esperando tanto tiempo». James retrocedió, pero no podía apartar la mirada. Las imágenes cambiaron, mostrándole la ciudad en su apogeo. Vio a sus habitantes originales, seres que habían trascendido limitaciones físicas, que habían aprendido a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero también vio lo que salió mal. La ciudad había sido arrastrada fuera del flujo normal de realidad, convirtiéndose en estación de tránsito entre mundos. Sus habitantes habían quedado atrapados, convertidos en guardianes de algo que no debía ser liberado. «Pero ahora alguien ha abierto la puerta», continuó la voz de Elena. La fisura no fue accidente, fue una señal. Una llamada finalmente respondida. Las figuras de los edificios comenzaron a emerger, moviéndose por las calles, convergiendo hacia el anfiteatro. No se acercaban con hostilidad, parecían expectantes. «¿Qué queréis?», preguntó James. La respuesta llegó como conocimiento directo. La ciudad era un nodo, punto de intersección entre realidades. Durante eones había estado sellada, mantenida estable por la voluntad de sus habitantes convertidos en guardianes. Pero el sello se debilitaba y necesitaba nuevos guardianes. Necesitaba mentes humanas que sirvieran como anclajes. James sintió que su exoesqueleto comenzaba a cambiar. Los sistemas fallidos se reactivaron, pero funcionando diferente. Las cámaras seguían grabando, pero capturando espectros de luz que no existían en el mundo normal. «Es hermoso», susurró la voz de Elena. «Puedes ver todo, el universo completo, todas las posibilidades simultáneas. Ya no hay límites». Pero James luchó contra la transformación. Su mente científica se aferró a la realidad conocida, resistiendo la seducción de la trascendencia. Usando su última fuerza de voluntad, activó los propulsores y se alejó del anfiteatro. Las figuras no lo persiguieron, pero sintió su decepción como presión en el aire. Mientras corría hacia las escaleras, las luces parpadearon erráticamente y los susurros se intensificaron hasta convertirse en coro de voces en idiomas imposibles.
Cuando llegó al nivel superior, descubrió que la ciudad había cambiado. Los edificios se habían reconfigurado, las calles formaban nuevos patrones. Era como si la ciudad fuera un organismo vivo adaptándose a su presencia. Corrió hacia la plaza central, hacia donde había emergido del agua, pero la fisura había desaparecido. En su lugar había una pared de cristal negro perfectamente pulido y aparentemente impenetrable. Entonces escuchó una voz diferente del comunicador. «James, ¿estás ahí?» «Habla Marcus. Hemos perdido contacto con Elena hace horas. Algo está pasando en la superficie». James examinó el cristal negro más cuidadosamente. Gradualmente entendió. No era barrera, sino espejo unidireccional. Del otro lado, vio las aguas del Pacífico y el Hadal Explorer, pero también otras embarcaciones, luces moviéndose en patrones coordinados. Las figuras de la ciudad se habían acercado silenciosamente, rodeándolo en círculo perfecto. Una se acercó más y James pudo ver que había sido humana una vez. Los restos de ropa de buceo se habían fusionado con su forma translúcida. Era Elena. «James, tienes que escucharme, no hay mucho tiempo». «Elena, ¿qué te ha pasado?» «¿Cómo? ¿Salimos de aquí?» «No podemos salir como entramos. La ciudad es complicada. Está viva, pero sigue reglas. Y las reglas han cambiado ahora que estamos aquí». Elena se acercó más. Había lágrimas corriendo por su rostro translúcido, lágrimas que brillaban con luz azul de la ciudad. La fisura no se cerró, James. Se movió. La ciudad puede cambiar su posición dimensional. Ahora estamos en otra parte, en otro momento. Entonces, ¿cómo regresamos? Elena miró hacia las otras figuras. Era como si comunicaran a través de algún medio que él no podía percibir. Hay una manera, pero requiere sacrificio. Alguien tiene que quedarse, convertirse en ancla para mantenerla. Conexión estable el tiempo suficiente para que el otro escape. James entendió inmediatamente. «Yo lo haré». Pero Elena negó con la cabeza. «El que se queda tiene que ser el que ha visto menos. El que ha sido menos infectado por este lugar». Elena se acercó al cristal y puso sus manos translúcidas sobre la superficie. Inmediatamente, la barrera comenzó a disolverse, creando abertura que conducía de vuelta a las aguas del Pacífico. «Vete ahora, antes de que cambie de opinión». «Elena, ¿hay alguna manera de traerte de vuelta?» Elena sonrió y por un momento pareció completamente humana. «Tal vez, pero no pronto, y tal vez no quiera volver. Hay tanto que ver aquí, James, tanto que entender». James asintió, activó los propulsores y se dirigió hacia la abertura. Mientras pasaba a través de ella, sintió como si fuera empujado a través de una membrana. Las aguas frías del Pacífico lo envolvieron y sus instrumentos volvieron a la vida. Miró hacia atrás, pero la abertura ya se había cerrado. Solo había pared de roca sedimentaria. Parte 2. El despertar. James emergió de las profundidades llevando las grabaciones más extraordinarias jamás capturadas. Marcus Morrison lo observaba con aprensión desde el Hadal Explorer. James se movía diferente. Hablaba con pausas largas como si escuchara algo que solo él podía oír. «James, necesito saber qué pasó con Elena», insistió Marcus. James levantó la vista de los archivos de video que revisaba obsesivamente. Sus ojos tenían una calidad diferente, como si hubieran visto cosas que cambiaron su perspectiva, fundamental. Elena está donde necesita estar, y nosotros necesitamos estar lo más lejos posible de aquí. Sarah Mitchell levantó la vista de su estación. «Marcus, tenemos compañía. 3 embarcaciones se aproximan. Militares, por las firmas de radar». Marcus maldijo. Habían mantenido esta expedición privada para evitar interferencia gubernamental, pero de alguna manera su posición había sido comprometida. James se levantó abruptamente, guardando el equipo en una maleta sellada. «Necesitamos irnos. Ahora. ¿Por qué hay barcos militares dirigiéndose hacia nosotros?» En lugar de responder, James revisó los sistemas de navegación. «Marcus, ¿confías en mí?» «Normalmente sí, pero...» «Entonces haz exactamente lo que te diga. Sarah, ¿puedes borrar todos los registros de navegación de los últimos 3 días?» «¿Por qué querría hacer eso?» «Porque las personas en esos barcos no están aquí para rescatarnos. Están aquí por lo que encontramos abajo». La radio crepitó. «Hadal Explorer, aquí la fragata USS Leviathan. Detengan motores y prepárense para ser abordados». Marcus tomó el micrófono, pero James le agarró la muñeca. «No respondas, aún no».
James, ¿tienen autoridad para...? ¿La tienen? ¿Hemos violado alguna ley? Marcus se dio cuenta de que James tenía razón. Estaban en aguas internacionales, realizando expedición científica perfectamente legal. James le mostró una pantalla con análisis de comunicaciones. Había transmisiones que no recordaba haber enviado. Alguien más estaba monitoreando nuestras comunicaciones. Y no solo escuchando, alguien estaba usando nuestro equipo para transmitir datos. Las transmisiones no autorizadas habían comenzado exactamente cuando Elena entró en la fisura. Eran strings de datos complejos, codificados en formato que no reconocía. ¿Quién podría hacer eso? No quién. ¿Qué? La ciudad. Estaba usando nuestro equipo para comunicarse con algo en la superficie. Marcus se dio cuenta. ¿Estás diciendo que esa cosa estaba enviando señales? Señales, coordenadas, tal vez instrucciones. Alguien las estaba recibiendo y ahora están aquí. James se dirigió a los controles. Marcus, dirígete al norte, velocidad máxima. Sarah continúa borrando registros. James, no podemos huir de la marina. No son de la marina. James señaló hacia el horizonte. Las 3 embarcaciones eran barcos militares, pero algo en su configuración era extraño. Cascos demasiado lisos, superestructuras demasiado angulares. Mira las firmas de radar más cuidadosamente. ¿Ves algo familiar? Sarah ajustó instrumentos y palideció. Los patrones de navegación son los mismos que registramos alrededor de la fisura. Exactamente los mismos. Marcus sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que esos barcos? Estoy diciendo que necesitamos irnos. Ahora. Marcus activó los motores a máxima potencia. Detrás de ellos, las 3 embarcaciones ajustaron curso para seguirlos, pero no ganaban velocidad. Es como si no quisieran alcanzarnos, como si solo quisieran seguirnos. James asintió. Exactamente, nos están pastoreando. La pregunta es, ¿hacia dónde? La respuesta llegó 2 horas después cuando avistaron la costa de California. La bahía de San Francisco estaba llena de barcos, cargueros, yates, pesqueros, todos anclados en formaciones geométricas perfectas. ¿Cuántos son?, susurró Sarah. Cientos, tal vez miles. Todos los barcos estaban inmóviles, como esperando algo. James tomó binoculares y estudió las embarcaciones cercanas. Las cubiertas estaban llenas de personas, pero todas se movían con fluidez extraña, y todas miraban en la misma dirección, hacia el océano abierto. La ciudad no está tratando de salir. Ya salió, o al menos parte de ella. ¿Qué quieres decir? La fisura no era una entrada, era una salida. Y cada persona que ha tenido contacto con las transmisiones ha sido cambiada. Sarah revisó comunicaciones y descubrió algo aterrador. Durante las últimas 6 horas habían recibido transmisiones automáticas de estaciones costeras, barcos, incluso satélites. Todas contenían los mismos patrones de datos. Se está extendiendo. Lo que sea que haya en esa ciudad se está extendiendo a través de nuestras comunicaciones. James asintió. Y ahora nos quieren. Somos los únicos que sabemos lo que realmente está pasando. Marcus miró hacia la bahía llena de barcos silenciosos. ¿Qué hacemos? Hay un lugar, una instalación de investigación en Oregón. Está desconectada de todas las redes principales. Si podemos llegar allí... El viaje hacia el norte fue pesadilla de tensión constante. Las embarcaciones que los seguían mantenían distancia, pero cada vez que intentaban cambiar curso, aparecían más barcos dirigiéndolos de vuelta. Es como un juego. Nos permiten pensar que tenemos opciones, pero en realidad solo hay un camino. James continuó trabajando con las grabaciones, tratando de extraer información antes de que fuera tarde. Las imágenes de la ciudad eran claras, pero había algo más. Patrones subliminales, frecuencias que afectaban el comportamiento de cualquiera que las escuchara. Por eso las cámaras siguieron funcionando. No era solo para documentar, era para transmitir. Cada grabación es un vector de infección. ¿Estás diciendo que las grabaciones son peligrosas? Estoy diciendo que son armas. Cualquiera que vea estas imágenes por tiempo suficiente comenzará a cambiar. Pero incluso mientras hablaba, James sabía que ya era tarde para él. Había estado expuesto a la ciudad directamente. Los cambios ya habían comenzado. Podía sentirlos, susurros, en idiomas desconocidos, visiones de lugares que no existían en el mundo normal. La instalación de Oregón resultó ser una fortaleza de concreto y acero, construida durante la Guerra Fría. El doctor Alan Reyes, quien dirigía la instalación, ya había sido advertido de su llegada.
Recibimos transmisiones extrañas hace 2 días. Intentamos rastrear la fuente, pero era como si vinieran de todas partes a la vez. James sabía que no tenían mucho tiempo. Ya podía sentir la influencia de la ciudad volviéndose más fuerte. Tenía que transferir toda la información antes de que fuera tarde. Dr. Reyes, necesito que documente todo lo que voy a decirle. Y hágalo sin mirar las grabaciones directamente. Durante 3 horas, James relató su experiencia. Reyes tomó notas meticulosas, grabó cada palabra y gradualmente comenzó a comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Es como una infección dimensional, algo que se propaga a través de información misma. Exactamente. Y ahora está suelto en nuestras redes de comunicación. Marcus interrumpió. Las noticias reportan comportamiento extraño en ciudades costeras, personas reuniéndose en formaciones geométricas, barcos cambiando curso sin explicación. James asintió. Era exactamente lo que había temido. La ciudad no necesitaba salir físicamente, solo necesitaba establecer conexiones suficientes para remodelar nuestra realidad desde adentro. Pero tiene que haber una manera de detenerlo. James vaciló. Había una manera, pero requería sacrificio. La ciudad necesita anclajes, conciencias, que sirvan como puntos de estabilidad entre dimensiones. Si elimináramos esos anclajes, ¿qué pasaría con Elena y con todas las personas afectadas? No lo sé. Podrían volver a la normalidad o podrían desaparecer completamente. Entonces las luces se apagaron. Los sistemas de emergencia se activaron, bañando los corredores en luz roja. A través de las ventanas blindadas podían ver que toda la costa se había sumido en oscuridad. No es un apagón. Las redes eléctricas simplemente se detuvieron. James sintió una oleada de reconocimiento. La ciudad está llegando. Físicamente, está usando las conexiones que estableció para tirar de sí misma hacia nuestra dimensión. En el horizonte, una luz azul pálido comenzó a brillar bajo la superficie del océano, extendiéndose como una mancha, volviéndose más brillante y grande cada minuto. ¿Cuánto tiempo tenemos? James cerró los ojos sintiendo los susurros volverse más fuertes. Horas, tal vez menos. Reyes tomó una decisión. Tenemos un transmisor de emergencia. Si podemos transmitir una advertencia, no funcionará. La ciudad interceptará cualquier transmisión y la convertirá en otro vector de infección. Pero James sabía que había otra opción. Una que requería que regresara a la ciudad, que se convirtiera voluntariamente en anclaje para sabotear la transformación desde adentro. Miró hacia la luz azul que se extendía en el océano. Podía sentir la presencia de Elena allí, esperándolo. «Ven», susurró una voz en su mente. «Completa lo que comenzaste. Ayúdanos a hacer la transición menos traumática». James se dio cuenta de que esta había sido la intención desde el principio. La ciudad no estaba invadiendo, estaba fusionándose y necesitaba guías humanos para hacer el proceso menos destructivo. Tengo que volver, es la única manera. ¿Volver a dónde? A la ciudad, a Elena. Puedo ayudar a controlar la transición. Marcus negó con la cabeza. James, no sabemos. ¿Qué te pasará? Ya sé lo que me pasará. Me convertiré en un guardián como Elena. Pero tal vez eso no sea tan malo. James miró hacia el océano. La luz azul había crecido hasta cubrir todo el horizonte, y ahora podía ver estructuras sólidas emergiendo de las profundidades. Edificios, calles, toda una ciudad materializándose en la superficie del agua. Va a suceder con o sin mi ayuda, pero si estoy allí, puedo asegurarme de que sea una fusión en lugar de una conquista. Antes de que cualquiera pudiera detenerlo, James se dirigió hacia la salida. Corrió hacia la costa, donde las olas lamían una playa que ya no era completamente normal. El agua brillaba con luz azul familiar. Cuando James entró en el agua, sintió inmediatamente los cambios acelerándose. No era doloroso, era como despertarse después de un sueño muy largo. Su conciencia se expandió, conectándose con la red de mentes que componían la verdadera ciudad. «Bienvenido», dijo Elena, su voz resonando en cada célula de su cuerpo. «Ahora podemos comenzar realmente». James miró hacia atrás, hacia la instalación donde había dejado a sus compañeros. Ya podía ver luces azules comenzando a brillar en las ventanas. La transformación se extendía, pero ahora tenía guías para hacer que fuera una transición suave. Mientras se adentraba en las aguas que ya no eran completamente de este mundo, James sintió la última de su humanidad disolviéndose en algo mucho más grande. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Las cámaras que habían estado grabando
Durante toda la expedición continuaron funcionando, capturando los últimos momentos de la transformación. Justo antes de desaparecer completamente, James se volvió hacia la cámara y susurró: «No se fueron. Solo estaban esperando que alguien le abriera la entrada». Pero lo que las grabaciones no capturaron fue el resto. Y ahora que está abierta, podemos comenzar a sanar ambos mundos. La fusión entre dimensiones no fue la invasión apocalíptica que muchos temían, sino una síntesis gradual que tomó años. Las ciudades costeras se transformaron primero, sus habitantes aprendiendo a existir en múltiples realidades simultáneamente. Al final, la humanidad no fue conquistada, fue elevada. Y en las profundidades del océano, en una ciudad que ahora existía tanto en el mundo físico como en el dimensional, Elena y James continuaron su trabajo como guardianes, asegurándose de que la transición fuera evolución en lugar de revolución. Las grabaciones se convirtieron en un misterio legendario, testimonio de los últimos días de la humanidad como la habíamos conocido. Pero para aquellos que habían hecho la transición, no eran un final, sino un comienzo. La ciudad abismal había cumplido su propósito, no como prisión entre mundos, sino como puente hacia algo infinitamente más vasto de lo que cualquier mente humana individual podría haber imaginado. Fin.